Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de la empresa 3M, que es una empresa muy seguida por muchos de vosotros y de la que hemos hablado más veces en el canal. Ya sabéis que no pasa por su mejor momento porque acaba de presentar resultados del primer trimestre del año 2023. Ya han dicho pues alguna cosa interesante. También voy a aprovechar para haceros un pequeño comentario sobre algunas novedades que vendrán próximamente. Bueno, ¿cómo han ido los resultados? Pues aquí tenéis lo que se estimaba en cuanto a beneficio por acción y en cuanto a ingresos. Como veis, de un vistazo rápido parece que no han ido mal porque han batido tanto en ingresos como en beneficios. Sí que es cierto que si lo comparamos con el año pasado, pues la cosa no va tan bien. Los ingresos, las ventas, caen en torno al 9%. Podéis ver que los ingresos de estos 3 meses han sido 8.031 millones cuando hace un año fueron 8.829. Esto ya se esperaba. De hecho, veis que los analistas pensaban incluso que las ventas se iban a ir más abajo. En cuanto a beneficio por acción, la cosa tampoco ha ido muy bien. El EPS ajustado ha sido cercano a $2 cuando hace un año era de 2,63 y ha tenido su consecuente contracción en los márgenes de beneficio. Como vemos, el margen operativo cae desde el 22% de hace un año a niveles cercanos al 18%. Entonces vemos que 3M parece que no está pasando por su mejor momento, como muchos de vosotros os podíais imaginar. Ya hemos visto la caída que lleva el precio de sus acciones. Sobre el tema de las demandas, que es algo de lo que he hablado en otros vídeos que os dejo por aquí abajo en la descripción, no hay novedad, es algo que ya sabéis que preocupa mucho al mercado, tiene un montón de demandas relacionadas con un producto que vendía, que en concreto eran unos tapones para los oídos, y bueno, son unas 260.000 demandas o una cosa así, que están pendientes de ver qué es lo que pasa con ellas. Un tema parecido, ya lo hemos comentado otras veces, al tema de Johnson & Johnson con el polvo de talco. Bueno, algo importante que han anunciado en estos resultados es que parece que van a seguir por el camino de recortar gastos para aumentar así su flujo de caja futuro y recuperar pues los márgenes. Aquí os pongo la noticia, 3M recortará 6.000 puestos de trabajo a nivel mundial para mejorar el flujo de caja. La compañía, según nos dicen en la propia noticia, tiene en torno a 92.000 empleados, así que os podéis hacer una idea más o menos de cuánto representan esos 6.000 despidos que acaba de anunciar, y nos anticipa que esperan ahorros anuales entre 700 y 900 millones, lo cual está bastante bien. Siempre que la empresa se vuelva más eficiente, pues es una buena noticia. Ya veis que no es la única empresa que está tomando este tipo de medidas. Lo hemos comentado en otras empresas también, como por ejemplo en Disney, en Meta, que están haciendo pues cosas similares. Y bueno, creo que esto es importante. 6.000 despidos más que se suman a los 2.500 que había anunciados en el mes de enero. El pequeño comentario que aquí nos hacían sobre este tema es: anunciamos acciones que reducirán los costos en el centro corporativo, simplificarán y fortalecerán aún más la estructura de nuestra cadena de suministro y agilizarán nuestros modelos comerciales de comercialización, lo que mejorará los márgenes y el flujo de caja, que al final eso es lo que quieren ver los accionistas, ¿no? Una empresa que sea más rentable y que gane más dinero. Y otro punto importante que nos ha dado la empresa es que reafirma su guidance o su orientación para el año 2023. Esperan que los ingresos se sitúen entre -6 y -2%. Ya vemos que las ventas han caído en el primer trimestre y en el conjunto del año se espera que caigan en estos niveles, y su beneficio por acción se estima que va a estar en este rango que veis aquí, de entre $8.50 por acción y $9. Tenemos también que el operating cash flow va a estar entre 5,8 y 6,3 billions, con una conversión a free cash flow de entre el 90 y el 100%. Esto nos deja a la empresa cotizando a precios actuales, que está a unos $106 por acción, sobre 12 veces beneficios, que es una valoración bastante más baja a cómo ha venido cotizando históricamente esta empresa, y también bastante más baja que la valoración actual del mercado. Pero también hay que tener en cuenta, vuelvo a recordar, el problema que hay pendiente con las demandas, que todavía no se sabe cómo quedará. Igual por eso el mercado está valorando a la empresa a niveles históricamente bajos. Aprovechando que estamos haciendo este pequeño vídeo sobre 3M, pues también aprovecho para comentaros de un momento los resultados de Coca-Cola, que han batido tanto en ingresos como en beneficios, fueron bastante buenos, y además la empresa, al igual que otras muchas empresas de consumo defensivo, pues ha repercutido correctamente las subidas de costes que han tenido en aumento del precio de sus productos, y además nos decían que los volúmenes han crecido un 3%. Eso es muy bueno. Coca-Cola es una marca muy potente que puede aumentar el precio de sus productos y que los volúmenes no caigan.
en casi cualquier empresa que os venga a la cabeza, si sube los precios, por ejemplo un 8, un 10%, seguramente las ventas van a caer. Bueno, pues en el caso de Coca-Cola no ha sido así. También ha presentado resultados su rival Pepsi, muy buenos resultados, han batido también tanto en ingresos como en beneficios. De hecho, la empresa va como un cohete, ya está cerca de $190 por acción en máximos históricos. Empresón, ha tenido un crecimiento potente del 10% en ingresos y además esta empresa también mejora su guidance. Ahora nos dicen que espera crecer un 8% orgánico cuando anteriormente había dicho que iba a crecer un 6%, así que un 2% más que lo que había dicho. Y en cuanto a beneficio, pues espera que crezca un 9% cuando anteriormente creció un 8%. Fijaros cómo muchas de estas empresas defensivas están presentando resultados muy buenos, con crecimientos que a lo mejor no eran esperables, ¿no? Hace unos años. Fijaros que es que está creciendo un 9% Pepsi. Aprovecho para comentaros que me ha abierto un Substack. Os lo dejo aquí abajo en la descripción y os podéis suscribir con vuestro correo electrónico y cuando yo realice una publicación, pues os llegará al email. Os aviso que no voy a bombardearos a publicaciones, ¿vale? Me lo he abierto pues para intentar dar algo más de contenido, pero mi intención es de vez en cuando pues traer una publicación cuando crea que pueda aportar valor. No voy a hacer contenido todos los días, ni mucho menos, sino pues a lo mejor cada 10 o 15 días, cuando haya algo interesante y que crea que pueda aportar valor, pues haré una nueva entrada. En este caso fue sobre el tema de la inversión en dividendos. Aquí tenéis pues un pequeño comentario que os lo leéis en 2 o 3 minutos y os dejo también el calendario de resultados. Por aquí ya veis que viene una semana muy intensa, así que podemos esperar volatilidad. Hoy presentan al cierre Microsoft, Google, Visa, entre otras. Mañana Meta, pasado Amazon, Intel, bueno, un montón de empresas. Voy a intentar organizarme y intentaré hacer un vídeo con lo más interesante que nos han presentado estas empresas, como he hecho otras veces. Y nada más, no os quito más tiempo. Recordaros que tenéis más vídeos sobre esta empresa 3M, por si os interesa. Uno lo hice recientemente y hablaba del tema de la sostenibilidad del dividendo, que creo que es un punto importante en esta empresa. Recordad que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, podéis dejar un like para apoyarme, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.